¿Y cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de Tras las puertas del hogar. Fuera de bromas, bienvenidos a todos a este video sobre la violencia intrafamiliar. Es un tema que vamos a tocar hoy yo y mis compañeros. ¿Y cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de Tras las puertas del hogar. Y bueno, saliendo un poco de broma, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Bienvenidos a este video sobre la violencia intrafamiliar. Yo y mis compañeros hemos decidido tratar y hacer un video sobre este tema porque vemos necesario ser más, ¿cómo decirlo?, conscientes de tal vez nuestras palabras o nuestras acciones con nuestra familia. Entonces, ¿cuál es el tema del video? La violencia intrafamiliar. Hablaremos sobre las formas en las que se presenta, causas y consecuencias de las personas que son participantes o que viven en sus casas esto, porque realmente es un problema que afecta a varios, aunque no lo veamos, y es, vaya, muy común, está prácticamente normalizado. Es un problema actual y grave que afecta a muchas familias, así que nos vimos en la necesidad de analizar la violencia intrafamiliar para entender por qué está normalizado y qué podemos hacer nosotros. Creo yo en lo personal que como personas que lo más seguro es que vivamos en una familia. Depende de nosotros el minimizar esta violencia, nosotros como hijos y aquellos como padres, porque al final somos todos los que conformamos una familia. Entonces, tuvimos una pregunta y fue: ¿cómo es que identificamos los adolescentes las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar? Porque vaya, son físicas, son psicológicas, son emocionales, son de varias formas en que se manifiestan luego estas violencias que se sufren en casa. Recordemos que la familia es el primer núcleo que existe dentro de un individuo. Y entonces, pues eso, el objetivo es analizar causas, consecuencias y cómo se percibe en nuestra comunidad, porque, vaya, tenemos que ser más conscientes. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el marco teórico. Y como podemos ver, antes la violencia intrafamiliar se consideraba un asunto de familia, o sea, algo privado que no se hablaba fuera del hogar, pero pues actualmente ya se reconoce como un delito y también como un problema de salud pública. Y esto es muy importante porque pues significa que ya no se justifica ni se oculta, sino que pues ya existen leyes en México que buscan proteger a las víctimas y prevenir este tipo de situaciones. Según la OMS, la violencia intrafamiliar es un problema global que afecta pues a millones de personas. O sea, no es algo que solo pasa en México, sino que pasa en todo el mundo, día a día, y se relaciona con factores como la desigualdad de género, donde una persona tiene más poder que otra, y también con el consumo de alcohol o drogas, que pues puede aumentar las conductas agresivas. Además, la OMS define la violencia intrafamiliar como cualquier acto u omisión que daña la integridad de una persona dentro del núcleo familiar. Esto nos quiere decir que pues no solo es lo que alguien hace, como golpear, sino también como pues lo que deja de hacer, ¿no? Como ignorar, abandonar o incluso no cubrir necesidades básicas. En México ya existen pues leyes para mitigar la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, esto ocurre cuando hay una relación de poder entre las personas, es decir, pues cuando una persona tiene más control o busca tener más control o autoridad sobre otra y puede usar eso para dañarla. Además, esta ley reconoce diferentes tipos de violencia, como la física, la psicológica, la económica, la patrimonial o incluso la sexual. Por ejemplo, la violencia psicológica se puede dar cuando se insulta constantemente, o la económica cuando se controla el dinero, o incluso cuando pues impide que alguien trabaje. Además, ve la violencia también como un problema social, ya que esta ley menciona que pues la violencia no es un asunto privado, sino un problema social. Y pues esto tiene mucho significado, ya que no solo afecta a la familia, sino también pues a la sociedad en general, porque influye
cómo crecen las personas, cómo se relacionan, cómo funcionan con la comunidad, cómo se llevan con los demás. Además, el INEGI señala que más del 30% de las mujeres de 15 años han sufrido algún tipo de violencia dentro de su familia. Esto nos muestra que pues no es un caso aislado, lamentablemente, sino es algo bastante común, y esto pues lo hace pues más preocupante, ¿no? Más alarmante. Además, el INEGI pues menciona que la violencia aprendida en el hogar se repite en el futuro. O sea, cuando una persona crece viendo violencia, observando violencia, siendo violentado, puede llegar a normalizarla y pues repetir esos comportamientos en sus propias relaciones. Y por eso es muy importante intervenir a tiempo para poder romper este ciclo. Bueno, y una vez dicho esto, continuemos con el diagnóstico local. Realizamos encuestas a 100 adolescentes de entre 15 y 19 años, preguntando de manera anónima su conocimiento sobre el tema y cómo lo ven desde su perspectiva. En cuanto a los resultados obtenidos, observamos que el 85% de los adolescentes encuestados afirmó conocer el significado de la violencia intrafamiliar. Esto indica que la mayoría tiene información básica sobre este problema. Además, el 80% considera que la violencia intrafamiliar es un problema frecuente en la sociedad, lo que demuestra que existe conciencia sobre su presencia y gravedad. Por otro lado, el 72% señaló haber escuchado sobre algún caso de violencia intrafamiliar, reflejando que esta situación es conocida por gran parte de los jóvenes. También, el 88% considera que la violencia intrafamiliar afecta la salud emocional de las personas, reconociendo las consecuencias psicológicas que puede generar. Respecto a las formas de violencia, el 78% identificó los insultos constantes como una manifestación de la violencia, mostrando que los adolescentes reconocen que no solo existe la violencia física, sino también la psicológica. Asimismo, el 72% respondió que los golpes no son la única forma de violencia intrafamiliar, lo que demuestra una comprensión más amplia del problema. El 82% considera que las víctimas suelen sentir miedo al denunciar, evidenciando que los adolescentes comprenden algunas de las dificultades que enfrentan las personas afectadas. Sin embargo, solo el 35% afirmó conocer instituciones que brindan apoyo a las víctimas. Este resultado muestra que existe poca información sobre los recursos disponibles para buscar ayuda. Otro dato importante es que el 84% considera que la violencia intrafamiliar afecta negativamente al rendimiento escolar, reconociendo su impacto en la educación y el desarrollo económico. Además, el 87% cree que la comunicación familiar puede ayudar a prevenir la violencia, destacando la importancia del diálogo dentro del hogar. Por parte, el 90% considera importante recibir información sobre este tema en la escuela, lo que refleja el interés de los adolescentes por aprender más sobre la prevención de la violencia intrafamiliar. El 70% opina que la violencia psicológica es tan grave como la física, mostrando una mayor conciencia sobre los daños emocionales que puede causar. También, el 83% considera que muchas víctimas no denuncian debido al miedo o la vergüenza, identificando algunos de los principales obstáculos para buscar ayuda. En relación con las redes sociales, el 68% cree que pueden contribuir a la prevención mediante la difusión de información y campañas de concientización. Y, finalmente, el 65% manifestó interés en participar en actividades o campañas de prevención, lo que demuestra una disposición positiva para involucrarse en la búsqueda de soluciones y en la promoción de una cultura de respeto y de prevención. Causas y efectos. En esta diapositiva observamos un diagrama que ilustra las causas y los efectos de la violencia intrafamiliar. Como se ven las raíces, el origen del problema incluye la falta de educación y valores en la familia, problemas económicos, la falta de comunicación y los antecedentes de la violencia en la familia. Estas causas, al interactuar, crean el tronco, que es la violencia intrafamiliar. Los efectos que están en las ramas son muy dañinos. Incluyen el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, tristeza, aislamiento y graves problemas de salud mental. Además, esta violencia a menudo se normaliza en futuras relaciones, creando un círculo intergeneracional. Por ello, es crucial fortalecer la prevención
y brindar apoyo a quienes lo necesiten. Discusión y contraste. En la sección comparativa, vemos que los resultados de la encuesta coinciden con los datos de la OMS, el INEGI y la legislación mexicana. La mayoría de los adolescentes reconoce que la violencia intrafamiliar es un problema recurrente, que afecta tanto la salud emocional como el rendimiento escolar, y se manifiesta en formas físicas y psicológicas. Por otro lado, en el análisis crítico, aunque los adolescentes tienen el conocimiento del tema, muchos no saben qué instituciones los pueden apoyar. Esto demuestra que, aunque hay una conciencia del problema, falta información sobre los recursos disponibles. Es esencial, entonces, seguir difundiendo estas redes de apoyo para que las víctimas puedan pedir ayuda con confianza. Y bueno, en conclusión, pues nuestra investigación sí permitió responder a la pregunta inicial, ya que los adolescentes logran identificar pues distintas causas de la violencia intrafamiliar y también reconocen que tiene efectos negativos tanto en la salud emocional como en la vida diaria. Por ejemplo, reconocen que puede afectar la autoestima, generar miedo o ansiedad y también pues que puede influir en el comportamiento de las personas. Y pues bueno, después de analizar este tema, comprendimos realmente pues la importancia de identificar las señales de la violencia intrafamiliar, porque muchas veces estas señales no son tan evidentes como los insultos o el control, pero en bajos niveles. Pero estos siguen siendo pues formas de violencia. Además, entendimos pues la importancia de fomentar relaciones basadas en el respeto. O sea, no solo evitar la violencia, sino pues aprender a comunicarnos mejor y resolver los problemas sin agresiones ni faltas de respeto. Y pues informarnos sobre esta problemática nos ayuda pues a construir una sociedad más consciente, más solidaria, más respetuosa, que fomente los valores. Porque pues mientras más sepamos del tema, más fácil pues va a ser prevenirlo, más fácil va a ser ayudar a otras personas y más fácil será no normalizar este tipo de situaciones. Pues esta sería pues prácticamente todo por nuestra parte. Aquí algunas referencias y muchas gracias por su atención. Hello again. Oh, I hope you learned something about this video and subscribe for more.